ante una escritura para puedan tomar asiento. Leemos Apocalipsis capítulo 6. Rápidamente, gloria al Señor. Seguimos con nuestro tema. 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Oramos un momento. Señor Jesús, gracias por permitirnos este tiempo con nuestros hermanos, Señor, reunirnos alrededor de tu palabra para ocuparnos, Señor, en el mensaje que has enviado, en la revelación de los 7 sellos, Señor, prestar atención, minuciosamente mirar, Señor, dentro de la Escritura, las verdades que son, Señor, el gran beneficio para cada creyente, para su fe, para su realidad, Señor, en su vida cristiana, de comunión contigo, Señor, caminar en tu presencia como Enoc. Dios Todopoderoso, cuán grande es nuestra necesidad y una realidad, Señor, en nuestro cristianismo. Y tú lo has provisto. Oh Dios, cuando nos acercamos a tu palabra, creemos que has provisto, Señor, los recursos. Solamente danos sabiduría, envuélvenos en la atmósfera de revelación para apropiarnos y beneficiarnos de los grandes recursos que has provisto, Señor, para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo muy agradecidos por todo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, como vimos ayer, con el entendimiento de que la Escritura ha sido dirigida hacia nosotros. Las cosas que Dios reveló son para que nosotros la cumplamos, para que nos beneficiemos de ello. Por lo tanto, tenemos confianza, tenemos seguridad de que cada creyente está dispuesto y tiene los recursos para obedecer y caminar obediente a la palabra de Dios. Solamente que falta en muchos el entendimiento, ¿se da cuenta? De lo que se requiere para ello. Y confiando en ello, pues queremos entrar a ocuparnos de ello, porque de nada serviría ocuparnos en algo que no hay quien se beneficie de ello. Entonces, cuando creemos estas cosas, que si Dios envió un mensaje es porque hay gente dispuesta a vivirlo, dispuesta a honrarlo, dispuesta a identificarse con ello. Entonces queremos poner todo nuestro corazón en la Escritura que Dios envió. Estábamos viendo cómo es que este mismo jinete pasa a cabalgar de su caballo blanco ahora a su caballo rojo. Y sus acciones cambian, sus características, su actitud cambia completamente, porque no era algo original, no era una realidad que él estaba viviendo bajo este caballo blanco, bajo esta unción, solamente estaba fingiendo, con un objetivo específico, con un objetivo claro, buscando llegar a un punto, a un logro, a un objetivo final, para luego cabalgar su caballo rojo. Porque en realidad su objetivo era lograr llegar a ese punto donde pueda cabalgar su caballo rojo. Mientras ahí es donde él iba a quitarse la máscara, ahí es donde él iba ya a actuar más descaradamente. Pero es en este tiempo donde él tiene que fingir bastante. Entonces nos damos cuenta cómo toma lugar estas cosas, porque cuando él cabalga su caballo amarillo, su caballo rojo, definitivamente ahora se quita la máscara y empieza con otra actitud muy terrible. Cuando nosotros vimos que la Biblia muestra cómo es que en Apocalipsis ese ataque del enemigo a la primera edad empezó con los hechos de los nicolaitas, luego a ellos se añadió la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam,
¿no? Entonces, dice el profeta, ¿cómo es que solamente eran hechos porque era un espíritu? Pero cuando ese espíritu se encarnó llegó a ser una doctrina, porque ya tenía alguien que la propague, ya tenía un falso profeta que la predique, un profeta del enfoque falso de la Escritura. Pero ¿cómo va a tomar lugar? ¿Cómo es que se puede establecer en el pueblo de Dios este tipo de espíritu, ¿no? Esta doctrina que debería ser la doctrina de Dios, la palabra de Dios, ahora una doctrina del infierno. Y Dios lo puso nombre para que lo detectemos, para que lo podamos investigar más minuciosamente, ¿no? Lo llamó, ¿cómo es que venían moviéndose en su inicio con este espíritu nicolaíta? Luego, al encarnarse, pues llegó ahora a tener corona. Y una vez que establece la doctrina, ahora sí, recién puede bajar su caballo blanco y tomar su caballo rojo. Pero qué tremendo, ¿no? Cómo es que la gente que escoge esto, él ya no abre cárcel a sus presos. Una vez que la gente es prisionera y la gente se equivocó y eligió lo errado, ya no hay marcha atrás. Y queremos leer aquí en la Escritura. Isaías capítulo 14. Cuando la Biblia empieza a mostrar del plan, el propósito de Satanás, ¿no? Desde el versículo 12 podemos ver su ambición. El versículo 13 dice, él decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, ¿no? O sea, ¿cómo es que él quería establecer su reino? No en el mundo de paganos, no en el mundo de gente atea, en el mundo de las estrellas de Dios. Y el profeta dice, él lo ha cumplido su amenaza exactamente en este día, en este día. Entonces, dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, lo cual es el templo de Dios, la novia, me sentaré a los lados del norte. Los lados del norte, la Nueva Jerusalén. Entonces ahí es su propósito, dice, me sentaré. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Entonces, por la palabra de Dios, nuestro concepto de lo que es Satanás debe ser el real, porque antes de que vayamos a la Escritura, a la declaración de Dios de lo que es Satanás, pues pensamos que él está obrando allá afuera, está haciendo todas esas cosas cerradas allá afuera. Es el mundo de demonios, sus súbditos que también le pertenecen a su reino. Pero el mismo Satanás tiene un plan específico con un ejército específico para sentarse en el templo de Dios, para personificar a Cristo, para que la gente lo reciba a él como que estuviera recibiendo a Cristo. Entonces él deseaba ser semejante al Altísimo. Él estudia mucho, conoce mucho, mira todo lo que Dios hace y actúa, y él es un imitador, para que la gente lo reciba, como dijo Pablo, como que si fuera Dios. Y dice, mas tú derribaréis hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese es Babilonia, no los lados del norte, que es la novia. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? O sea, qué tremenda revelación de Isaías, que no, sus propósitos no lo va a lograr definitivamente como él lo quiere, fracasará en su intento, pero sí tendrá éxito en el camino, pero en lo final será derrotado. Pero dice, escucha esto, el verso 17 dice, que puso al mundo como un desierto, ¿no? Les quitó el agua de vida, ¿sí? Les quitó el agua de vida, les quitó la palabra de Dios completamente. Entonces dice que asoló sus ciudades o la vida de la gente. Y cuando algo es asolado se llena pues de todo, como dice Babilonia, guarida de todo espíritu humano, en un mundo sucio y aborrecible, lo que es Romanos 1, se llena de toda cosa errada la vida de la gente. Él hizo eso, esa es su obra de él, ese es su trabajo, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Una vez que la gente, por eso es tan importante nosotros conocer estos puntos, porque una vez que uno entra bajo su dominio, bajo su prisión, ya no puede salir. Él no va a dar ninguna ventaja que se le escape a alguno. Sí. Él está metido dentro del mundo del reino de Dios. Se ha infiltrado,
para lograr tomar dominio. En el momento que él vea que puede atacar, él atacará. Atento, porque él es el mundo del manufacturado en la fe. Como el mulo, dijo el profeta, en el momento que sirve, trabaja, pero en el momento que se descuide el jinete, lo mata. Así opera este espíritu. Pero una característica tiene, una característica que el que está bajo su dominio, él no va a permitir que se le escapen. ¿Sí? Entonces, pero esa es la unción que viene sobre cada uno de nosotros, de una manera como edad, como iglesia, como individuo, como familia. Porque bajo la presencia de Satanás, uno recibe lo que él es, lo que él tiene. Entonces, de esa manera actúa, de esa manera opera. Cuando Satanás siembra sus cosas y establece en nosotros ciertos pensamientos, uno no quiere permitir que eso sea diferente. Se aferra a lo que no es la Escritura, pero él está convencido que es lo correcto. Y de esa manera opera con cada uno de aquellos que se entra ese espíritu en el mundo del reino correcto. Dios en su Biblia registró ciertos puntos para que nosotros descubramos su forma de actuar en el pueblo de Dios. Dios abrió estas cosas. Ese es en 2 de Samuel. Vamos a leer el capítulo 16. Observe la característica de ese espíritu. Nosotros debemos examinar porque ese es su plan, ese es su objetivo. Una actitud tiene, o sea, tan arrogante y tan abusivo, ¿no?, de aquel que llega a estar bajo su dominio. Así es de abusivo cuando con el alma suya. Luchará arduamente por lo que no quiere ver a esa alma es libre, fuera de esclavitud. Aquí en el mundo de David, porque David es el resultado del profeta Samuel, nos damos cuenta de este espíritu, porque es un solo diablo, el mismo diablo, que Dios en cada escritura, en cada parte de la Biblia empezó a darnos datos de cómo obraría. Cuando Absalón se rebeló contra David y armó la rebelión, ¿no?, empezó a cabalgar sus poderes, ¿no?, era el mismo Satanás cabalgando contra David. Pero en ese tiempo, dice la Biblia, el capítulo 16 de 2 de Samuel, el verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Observe, él había estado bajo el reino de David, tranquilo, feliz, viviendo contento, pero en su corazón él odiaba el que Dios amaba. Él tenía un sentir errado contra el pueblo de Dios, contra el rey que Dios había puesto. Pero mientras lo veía poderoso, se mantenía callado, tranquilo, mientras lo veía invencible. Pero cuando empezó a ver a David que iba huyendo, que iba escapando de Absalón, entonces él rápidamente empezó a manifestarse, a manifestar todo lo que estaba en su corazón. ¿Se da cuenta? Exactamente lo mismo que pasó con Balaán.
Cuando vio la oportunidad, no le caía bien el pueblo de Dios, pero cuando vio la oportunidad de poder maldecirlo, él salió para maldecir al pueblo de Dios. Igual Judas estaba bien escondido ahí, todo bien, pero cuando vio la posibilidad y tanto poder contra Jesús, se unió, encabezó esos poderes y se fue contra Jesús. Eso es lo que Satanás buscará hacer a cada uno de nosotros para irnos contra la palabra de Dios. Actuando con nuestra vida, ensuciando nuestro testimonio, contaminando nuestra fe, siendo un mal ejemplo. Todo eso es una guerra nada más contra la palabra de Dios. El ataque de Satanás no es a usted físicamente, es contra el alma suya. Y para que su alma sea aniquilada, él tiene que ponernos contra la palabra de Dios sin darnos cuenta. Porque nosotros hoy, Satanás ha establecido un pensamiento, que el mundo de Dios es el mundo de la iglesia y el mundo del pastor. Mientras yo arregle con el pastor y cualquier cosa, yo hable con él y todo bien, y con la iglesia todo bien, ¿qué importa que mi vida la arruine? ¿Qué me importa que yo tenga un mal testimonio? Porque ese es el plan de Satanás. No es que usted se porte mal con la iglesia, bueno, usted, si es la iglesia errada, ellos nada más estarán buscando el respeto natural de usted. Pero si es el pueblo de Dios, ellos están buscando el respeto a la palabra de Dios. Entonces, cuando vio a David moviéndose, este espíritu, quiere el mismo Satanás manifestándose, aprovechándose ahí, ahora empezó a maldecir a David. Y le decía, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. El verso 8, observe, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. ¿Se da cuenta? Él apelaba que el reino errado es lo que defendía, ¿no? Le has quitado el reino a Saúl, que no sé qué, no sé cuánto. Jehová te ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón. Y aquí has sido sorprendido en tu maldad porque eres un hombre sanguinario. O sea, le decía al rey de lo peor, le maldecía, pues se levantó de una manera poderosa este espíritu. Y pues Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey lo defiende. Dice el versículo 11, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Entonces nos damos cuenta que cómo es que este hombre salió, y el Espíritu Santo registrando este hecho especial de esta persona que entró en esta unción para atacar a aquel que era el resultado del mensaje. Por eso es importante entender estas cosas, que examinar nuestro sentir por la palabra de Dios, por el pueblo de Dios. Porque cuando ya nos damos cuenta, más adelante, en el capítulo 19, después de la batalla, David regresa victorioso. Dice el verso 18. De 2 de Samuel, capítulo 19, verso 18. Y cruzaron el vado para pasar la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, el mismo, hijo de Gera, se postró delante del rey y cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe mi señor por mi iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No les guarde, pues no los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. ¿No? Entonces él viene aparentemente cuando vio un David victorioso, cuando ve la palabra de Dios todo avanzando, en esa hora rápidamente él se humilla, él quiere arreglar las cosas, porque ve el peligro, porque no puede este espíritu. Cada vez que nosotros nos damos cuenta que cuando entró Dios y el diablo en batalla, sus súbditos jamás prevalecieron y jamás prevalecerán. Entonces, pero el engaño es tremendo. ¿Cómo es que en esa hora pensó, no hay opción de que David tenga victoria? Así puede pensar el diablo, que no hay opción de que un creyente que ame la palabra de Dios y se pare solamente por ella pueda vencer, porque tal vez más son el sistema, tal vez más en número, más en poder y más en recursos, en influencia. No importa cuán grande sea el poder del enemigo,
la palabra de Dios siempre es invencible, así sea con una sola persona. En esa hora, este personaje le pide perdón a David. Y dice el versículo 21, y dijo Abisai, hijo de Sarbia, ¿no ha de morir por esto Simeí que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que yo soy el rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí, no morirás. Y el rey se lo juró. ¿Se da cuenta que esta clase de espíritus estaban ahí? Y el tiempo de David no lo va a sacar fuera de escena. David no lo va a matar porque muestra arrepentimiento. Eso es para mostrar que cuando alguien está dispuesto a arrepentirse, Dios no lo puede sacar fuera de escena. Y hay gente que va a fingir arrepentimiento, porque él está fingiendo, vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, cuando ya entra al reino Salomón, cuando vemos ya a Salomón en el reino, ese Primera de Reyes, el capítulo 2. Dice el versículo 36, después envió el rey e hizo venir a Simeí, el rey a Salomón, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí ni a una parte ni a otra. ¿Por qué? Observe cómo es que toma lugar estas cosas. Vamos a retroceder un poquito. Dice los primeros versículos del capítulo 2, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos los reyes fuerte y ese hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Observe el consejo, ¿no? Le dice, mira, yo tal vez me voy, pero lo que tú nunca debes olvidarte es de la palabra de Dios, ¿no? Para que Dios te bendiga. Y luego dice el versículo 8, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás tú, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y hará descender sus canas con sangre al Seol. ¿Sabe qué? Dice él, no, yo le perdoné y todo, pero él debe morir porque él en realidad es un hipócrita, no está arrepentido, es el mundo del enemigo que no debe estar en el reino de Salomón, lo cual es el tipo del milenio. No debe entrar ahí. Pero él dice que está arrepentido, él le pide perdón, llora. ¿Y cómo puede condenar a alguien que está arrepentido? Pues. Pero luego observe a lo que apela David, dice, sabio eres, a la sabiduría de Dios. Por eso es que Dios ha hecho una obra en este día especial. Cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta entonces en el versículo 36 que el rey Salomón ahora llama a Simei. Y le dice, ¿sabes qué? Edifícate una casa en Jerusalén. Entendemos el misterio de Jerusalén. ¿Cómo acabar con la hipocresía? Porque este es un espíritu que finge en su caballo blanco, pero está fingiendo. ¿Cómo sacarlo a luz?
¿Cómo desenmascarar esas actitudes, ¿no?, hipócritas? Bueno, le dijo, edifícate en Jerusalén. En otras palabras, no importa dónde estés viviendo, múdate a Jerusalén, entra en Jerusalén. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? ¿Ve? Buscando hacer protagonista Jerusalén para este que dice que está arrepentido. Por eso que Dios en el tiempo del fin, Él busca el énfasis de hacer protagonista la palabra de Dios. Dios en su sabiduría sabe que en la palabra de Dios va a desenmascararse todo tipo de hipocresía, todo tipo de fingir. Por eso dice dijo, voy a reinar, voy a establecerme. Claro, fingiendo, así como este personaje, que hizo todo lo malo y luego aparentemente se arrepintió y la pasa también. Usted hace de lo peor y la pasa también. Pero David era el tiempo de misericordia, pero en el tiempo de Salomón es tiempo de juicio. Entonces dice, ahora él no debe pasar. Pero ¿cómo sé? Si él se arrepintió, ¿no? Está en la iglesia y todo por el estilo. Entonces le dice Salomón, haz en Jerusalén una casa y vive ahí. No salgas de allí, ni a una parte ni a otra. Josué 1:8, no te salgas de la palabra de Dios. Haz protagonista la palabra de Dios. Dios lo ha hecho así. En este día nosotros tal vez, como Simei, tal vez lo hemos insultado de una manera consciente, pero hermanos, ¿cuánto hemos deshonrado al real rey David? Con nuestros hechos, con nuestros actos. Motivados por el mismo espíritu. Muchos, los que no lo hicieron conscientes, como el homicida no consciente, al despertar él está dolido. Me arrepiento, dice, bien, te perdono. Pero ¿es sincero el arrepentimiento? ¿Es sincero? ¿Cómo va a examinarlo? ¿Cómo probarlo? Muy bien, dijo, entra la palabra de Dios. Ni a derecha ni a izquierda te salgas. No salgas de Jerusalén. No salgas de ahí a una parte ni a otra. Porque sabe, de cierto, que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. San Salomón viene y le dice, ¿sabes qué? Tú no estás arrepentido. No, sí, muy bien. ¿Ve? Ahora, edifícate en Jerusalén una casa. No salgas de ahí. Por eso un verdadero arrepentido, hermano. Si hay verdadero arrepentimiento, Dios nos va a mover a Jerusalén. Y ahí vamos a probar si realmente estamos arrepentidos o no. ¿Pero qué es? Cuando la unción errada está ahí, cuando es un hipócrita fingiendo, porque este era Satanás en su vida, pero está fingiendo y moviéndose en el reino de David, está fingiendo que es un creyente. Entonces, sí, dice, y observe lo que dice. Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Oh, qué bien, amén, gloria a Dios, la palabra. Y entró, y de verdad que entró, empezó a estudiar, empezó a leer, se motivó, ¿no? Empezó a compartir, a hablar, con muchos. Y luego, ¿qué pasó después? ¿Se da cuenta? Porque cuando uno entra a la palabra de Dios, qué bien, qué bueno, es dulce, ¿ve? Y uno empieza a tener revelación. Pero a la misma vez, la palabra de Dios es el poder vivificador. Más vale que examinemos lo que tenemos dentro porque lo va a sacar afuera. No hay nada, dijo Pablo en Hebreos 4, que quede oculto ante la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sacar esta hipocresía, este fingir que lo tiene bien escondido ahí? Entonces dijo, entra a Jerusalén. Y muchos días estuvo ahí. ¿Pero qué es lo que lo aniquiló? ¿Cómo fue desenmascarado? Nosotros vimos allá, dice, hay una cosa, fuiste arruinado, pero había una cosa en ti, le dice Isaías. Nunca abriste la cárcel a tus presos. ¿Se da cuenta? A él no le importaba el bien del pueblo que estaba bajo su dominio, bajo su reino. No, él no los tenía en libertad, los tenía prisioneros. Porque la libertad es la verdad de Dios, la verdad os hará libres. El verdadero rey trae libertad y la libertad es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es el verdadero rey. Pero el otro rey le dijo, no, tú lo tienes a tus presos, lo tienes, ve, en prisión, en cadenas. Y nunca abres la cárcel, lo tienes en una prisión, nunca abres la cárcel a tus presos. Le gusta tener a la gente esclavos, ¿sí? No libres, esclavos. Y dice aquí, el verso 39, pasados 3 años,
Aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca. Primero, la Biblia pues decía que no debería el israelita ser siervo a su prójimo, a su hermano. Pero no importa, él tiene siervos. Era un hombre poderoso. Pero tan mal los trataba, era tan malvado con sus siervos, que los siervos huyeron de tanto maltrato, hermano. ¿Se da cuenta? Se le escaparon, dice. Aconteció que dos de sus siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y se fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. No, dijo, a mí no me escapa nadie. Y era un rey que habían pedido auxilio, ayuda. Cuando fue al rey, ¿qué le habrá dicho? ¿Qué habrá pagado? La cosa era que sus siervos, no importa lo que tengan que pagar, pero sus siervos no se le deben escapar. Es la actitud que tenía. Era uno que no tenía respeto por su prójimo. No tenía un buen sentir para el resto del pueblo de Dios. Para el resto de israelitas. ¿Se da cuenta? Ese es exactamente lo que es Satanás. Cuando Satanás nos unge, nos quita el sentir correcto por el pueblo de Dios. Pero finge. Perdóname, rey, tú sabes, yo hice algo malo, pero estoy bien arrepentido. Y el primero que yo salí, soy de la casa de José, mentira, era de Benjamín. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Una unción que viene a ser suelta, viene a ofrecernos a nosotros ese tipo de unción, para que nosotros nada más pensemos en nosotros, porque las cosas que hacemos trae a otros, ¿ve usted? Un buen ejemplo o un mal ejemplo, ánimo o desánimo, ayuda, ¿ve usted? O problema, ¿sí? Entonces, cuando él hizo eso, no dijo, se olvidó, actuó contra su propia boca, contra su propia palabra, contra su propio acuerdo que él había hecho. Está bien, acepto, amén, a la palabra de Dios. Luego se fue de Jerusalén, se salió de la palabra de Dios. Porque no estaba ahí verdaderamente arrepentido, porque no estaba de acuerdo con la palabra de Dios que había enviado por Samuel, que David, el reino de David era el correcto. Él sabía, pero no estaba de acuerdo. Y muchos, como allá en Israel, tenían el maná, sabían que Dios ha provisto ese elemento, pero no lo disfrutaban. Como la gente sabe que es el mensaje que Dios envió, pero no lo disfruta, no lo hace protagonista, en sinceridad. ¿Se da cuenta? Solamente él quería avanzar y todo por el estilo. Entonces, cuando eso sucedió, dice el versículo 41, luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice yo jurar por Jehová? Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres allá o acá, ¿sabe que de cierto morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, le dijo. Tú eres un hipócrita, tienes todo escondido. Tú nunca estás arrepentido. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, pero se te dio una oportunidad. ¿Cuál era la última oportunidad que tenía este personaje malo? Nosotros también más malos que Simei. Pero la última oportunidad que tenía, entra en la palabra de Dios. Y no te salgas de ahí. Entra ahí y no te salgas. ¿Se da cuenta? Por eso dijo, la sabiduría de Dios, la mente de Cristo. Dijo, usa eso para acabar con la hipocresía en mi reino. Porque ya no debe haber ese tipo de gente en el reino de Salomón. Eso no va a ir al milenio. Pero ¿cómo se manifestará? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que lo sacó de Jerusalén? Su mala actitud y su mal deseo para el pueblo de Dios, para el rey correcto. Lo odiaba, lo detestaba y cuando vio posiblemente derrotado, buscó aplastarlo ahí. Pero como lo vio poderoso, otra vez, perdóname, mira, que estaba borracho, no sé qué me pasó. Y yo fallé. ¿Se da cuenta? Entonces dijo, la única salida, entra en Jerusalén. La única manera en que conserves tu vida. Lo mismo, Dios al final es el clamor que nos dará. Lo último, entra la palabra de Dios. No hay otra salida. Hermano, tengo este problema. La única salida para cualquier ofensa contra Dios y cualquier enredo en el que uno esté metido, entra a Jerusalén.
Entra a la palabra de Dios. No te salgas de ahí. Ya no hay más opción. Fuera de la palabra de Dios ya no hay más opción. Ya no habrá más mensajes, más mensajeros. No. Hemos recibido el mensaje del séptimo ángel. La revelación de los 7 sellos. ¿Ve? Por eso cuán importante es entender el tiempo que Dios nos asigna y la oportunidad y el privilegio que Dios nos da. Aleluya. ¿Pero qué lo sacó? ¿Qué lo traicionó a este personaje? Una unción que tenía. La unción, que se le fueron 2 esclavos, él podía tener otro si quería. ¿Se da cuenta? ¿Y cuánto cree que le pagó al rey para hacer recuperar sus esclavos? Pero no, todo con el gusto de que de mí nadie se escapa. Tú vas a hacer y golpe. Y tal vez lloraban. Y dices, no, de mí nunca te vas a escapar. Esa era la característica de Satanás. Alguien arrogante, terco, que no tiene el sentir del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que lo traicionó? ¿Ve? Esa actitud, ese sentir errado, eso lo traicionó a Balaam. El sentir errado por el pueblo de Dios. Luego lo encontramos maldiciendo al pueblo de Dios. Y trabajando para que el pueblo de Dios muera. Ese es el requisito para ser aniquilado. Por eso que este espíritu cuando viene cabalgando con su caballo blanco y ofreciendo su liderazgo al pueblo, no lo hace porque ama al pueblo. Lo hace porque quiere acabar con ellos. Quiere establecer su propio reino. Quiere hacerlos sus prisioneros. No quiere darles libertad, prisión. Quiere tener una iglesia esclava. ¿Pero qué es lo que lo traicionó a este? ¿Se da cuenta? Es tan poderoso, hermano, cuando alguien anhela la libertad del pueblo de Dios. Amén. Así es, correcto. Amén. Así es. Por eso nada, él podía fingir, sí, rey, tú eres rey, yo te acepto. Sí, Jerusalén, amén, y todo por el estilo. Pero hay algo que lo traicionó, algo que lo llevó a la muerte. Su mala intención y sus malos actos Correcto. con el pueblo de Dios. Los quería ver esclavos. No tenía deseo de verlos libres. Y usted puede trabajar para ayudar a la libertad del pueblo de Dios. Correcto. Amén. Amén. Es la obra final. Es la obra final en este momento. Cuando él hubiese dicho, está bien, se fueron, está bien, está bien. Hubiese él agradecido, ¿no? De que a él se le perdonó. ¿Por qué él no perdona a su gente? Así es, correcto. Porque esa es una ley. ¿Se da cuenta? Tanto Dios tuvo compasión conmigo, ha sido paciente, me ayudó. ¿Por qué no ayudar al resto de sus hijos? Aleluya. Amén. Gloria. Vemos aquí a Jesús. En San Mateo capítulo 18. Dice el verso 23. San Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, como Simei, perdón al rey, ¿no? Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia como David, le soltó, le perdonó la deuda. Ella le perdonó la vida. Pero salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, ¿no? Simei halló a uno de sus esclavos, ¿no? Que ahora se le han escapado, que le debía 100 denarios, nada más. ¿Se cuenta? La centésima parte. 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también hará el Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Correcto, amén, así es. Amén. Pero ¿por qué David lo va a matar? David no lo podía matar porque lo había perdonado. Y un perdón es perdón. Perdón de rey. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué es lo que anuló ese perdón si estaba perdonado? Y Salomón lo mata por lo que hizo con su padre. Por eso bien sabes lo que hice en tu corazón, lo que has hecho con mi padre. Tú bien lo sabes la maldad que has hecho. Tienes una oportunidad y lo has transgredido. Y lo mató. Exactamente igual. Nosotros venimos, Señor, perdóname. Y Él establece el perdón. Pero luego nos da la posibilidad de movernos en el pueblo de Dios como creyentes. Amén. Correcto, así es. Congregándonos tal vez en un compañerismo. Para mostrar con nuestros hechos que nos importa la libertad del resto del pueblo de Dios. Pero podemos, si nosotros no nos interesa, si nosotros no buscamos, ¿sí?, trabajar para que el resto del pueblo de Dios sea libre de sus cuentas, Aleluya. ¿sí?, Gloria. el perdón que Dios nos hizo queda anulado. Porque, hermano, lo que nosotros hacemos da ánimo o desánimo. Amén, correcto, así es. Correcto. Influye. Así es, amén. Recuerda esas cosas. Tiene influencia. Correcto, correcto. Repercute. Observe aquí en Génesis 44. Benjamín llega a ser prisionero. Y el siervo le dijo, dice el verso 8, he aquí el dinero que llamo, dice, le dicen al siervo de José, en nuestros costales te lo volvemos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar algo de la casa de tu señor? Aquel de sus siervos en quien fuere hallada la copa que muera y nosotros seremos siervos de mi señor. Están seguros de que no han hecho nada errado. Y él dijo también, ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. El siervo le dice, pues solamente habrá culpable el que tiene la copa del príncipe. Todos los demás son libres. Y cuando, dice el verso 12, y buscó desde el mayor y comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y se volvieron a la ciudad. ¿Se da cuenta? Este es justo cuando José va a revelarse a sus hermanos, lo cual es el tiempo del rapto, el tiempo del fin de la dispensación gentil. En esa hora, ellos pueden dejar a su hermano en una condición de esclavitud, pueden dejar a su hermano prisionero, porque hay un decreto de este príncipe, a solo aquel en quien se halle la copa, nada más a él lo quiero, los demás están libres. Y ellos pudieron haber llegado allá, pero nosotros, ¿qué pudimos hacer? A nosotros nos votaron. Y a él lo tuvieron preso. No. ¿Se da cuenta? Decidieron ir con su hermano, no abandonar a su hermano. Lo mismo, hermano. Porque hay gente en el mundo del mensaje que realmente quiere agradar a Dios. Aleluya. Hay gente que no quiere colaborar con la deshonra de usted a la palabra de Dios. Y debemos tener los recursos, tener el deseo, tener la actitud en nuestro corazón, la fe y la palabra de Dios para ayudar, para ponernos de su lado. Entonces, dice aquí el verso 16, cuando llegan a José. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros, como somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Pues nos unimos. Si él es esclavo, también nosotros, nuestros esclavos. Observe, José respondió, nunca yo tal haga. No, dice, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Se da cuenta? Ustedes son libres. No se preocupen por los demás. Dice el verso 30.
Ahora pues, cuando yo vuelva a tu siervo, mi padre, y si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, y sucederá que cuando no vea al joven, mi padre morirá, dice, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven, con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Quién dice esto? ¿Quién le importa no ver sufrir al padre? Judá, el que dijo, vendamos a José. Se da cuenta, pero cuando han llegado a José y José empezó a tratar con ellos, su corazón cambió. Ahora ya no quieren ver a sufrir al padre Jacob y no quieren ver esclavo a su hermano. Esa es la actitud con la que nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué buscamos la palabra de Dios? ¿Por qué buscamos la predicación? Porque un deseo nada más debe estar encendido en nuestro corazón. Ya no queremos ver, que Dios esté desagradado. Y no queremos ver que el creyente esté esclavo de este impostor de Cristo, de este jinete cabalgando en su caballo blanco, con debilidad, debilitando su campamento, su vida, su fe, su relación con Dios. No queremos ver que esas cosas tomen lugar. Y todo es el mundo de demonios, el mundo de espíritus, poderes sobrenaturales para tratar, ve usted, de sacar fuera de escena la realidad de la vida cristiana. Pero sobre todas esas cosas hay un poder, el poder de la palabra de Dios, que puede tener efecto en el corazón de un creyente para darle la actitud correcta, el pensar correcto, el entender correcto, conforme al plan de Dios. Entonces en esa hora, dice el verso 33, te ruego por tanto que quede yo ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Sabes qué? Te suplico, hazme tu esclavo. Libera. ¿Quién es este joven Benjamín? ¿No es tipo de la novia? Porque es tipo de los 144,000 y no es paralelo lo que Dios hace bajo la séptima trompeta con Israel a lo que sucede con la novia bajo el séptimo sello. ¿Se da cuenta? Usted puede tener muchos problemas, hermano. Usted puede tener muchas dificultades. Pero nosotros queremos movernos con una actitud que ayude al pueblo de Dios. No queremos traer desánimo, no queremos sembrar cosas negativas. Cuando hay esa actitud correcta, cuando hay esa decisión, pues yo estoy dispuesto a perder mi libertad, pero deja libre Benjamín. Cuando amamos ver un pueblo de Dios de la manera correcta, esos son los que podrán oír, yo soy José. Dice que cuando José escuchó eso, ya no podía José contenerse delante de todos los que estaban a su lado. El corazón de José fue compungido. Eso es Cristo. ¿Qué es lo que lo compunge a Jesucristo? Cuando ve, hermano, el corazón suyo y ve el interés y el precio, el interés por el pueblo de Dios, por la fe del creyente, por la relación con Dios del creyente. Ve la disposición suya para pagar un precio, ¿ve? Para que el cristianismo avance en cada creyente. El corazón de Cristo es compungido, de tal manera que ocurre el rapto. Porque esa voz que dijo salir todo de aquí, esa es la séptima trompeta. Esa es la trompeta de Dios. Eso es lo que coloca a la novia en palacio. ¿Se da cuenta? Pero mire esta actitud. Por eso dice que este espíritu, este jinete en su caballo blanco, en realidad es una unción que viene a que nosotros lo aceptemos. Pero es una unción que no tiene ningún plan correcto para nosotros. Es una unción para llevarnos a esclavitud, para llevarnos a una desgracia. Pero la unción verdadera en nosotros colocará un sentir correcto por el pueblo. ¿Cómo sabemos que estamos recibiendo la unción errada? Por eso yo leí estas cosas, para que usted se dé cuenta que la unción errada es como si ¿sí? Le perdemos el sentir, el respeto, no nos importa. Es más, hacemos lo que sea con tales de ver esclavos a la gente. No entendemos nosotros, solo somos instrumentos tal vez, pero esa unción nos hace actuar. Todo lo que hacemos y actuamos no es para animar al pueblo de Dios, no es para fortalecer su fe, no es para dar un testimonio, es para debilitar el campamento. Y Satanás quiere que la gente acepte esa unción y a eso lo llama el cristianismo, para luego colocarlo en la gran tribulación, bajo la masacre de su caballo rojo. ¿Se da cuenta? Es terrible, empieza de una manera invisible, obrando de una manera sutil, astuta, que no hay quien lo pueda detectar, solo Dios. Pero de esta manera obra un sentir. Por eso adentro usted debe examinar su sentir, su deseo por el pueblo de Dios. Porque es tan poderoso cuando uno ama la libertad. Oh, hermano,
Es tan poderoso que José dijo, salgan todos, yo soy José. Y empezó a abrazar a sus hermanos. Gloria. Yes, amén. Y esa era la prueba final que José les había puesto. Lo mismo para cada creyente, la prueba final, la examinación final para la fe de cada uno de los creyentes. Es Dios abriendo sus ojos hacia su hermano, a ver qué puedes hacer por él. ¿Qué quieres hacer para los hermanos aquí? ¿Qué quieres hacer por mi palabra? Amén, amén. Mínimo viva victorioso. Eso será una alegría para cada creyente. Gloria. No se deje derrotar. Eso será un ánimo para cada creyente. Aleluya. Lo otro lado es el jinete en su caballo blanco, pero con un arco nada más. Es un impostor. Aleluya. Están poderosas estas cosas. Observe aquí. El profeta Jeremías. Jeremías capítulo 34. Es otra escena exactamente del tiempo del fin. Babilonia está a punto de tomar control del mundo entero. Babilonia. Como hoy. El control de Babilonia del mundo entero es la gran tribulación. Y Babilonia está a punto de tomar el control del mundo entero. Y dice Jeremías 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra, bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas las ciudades, ¿no? Cuando Babilonia está siendo poderoso, está luchando contra el pueblo de Dios, cuando está a punto de establecer su reino mundial, llegando a ser la cabeza de oro. ¿Se da cuenta? Justo antes de eso, ahí está el profeta Jeremías. Entonces, dice... El verso 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. ¿Se da cuenta? Entonces dice que en esa hora de tanta poder de Babilonia, en esa hora se humilló el rey y dijo, ¿cuál es la salida? ¿Cómo podíamos detener ese poder del gran imperio de Babilonia? Dando libertad a vuestros hermanos, que ningún israelita esté esclavo. Aleluya. Si Dios no hay esclavos en la tierra, eso debe ser nuestro interés. Debemos vigilar que ningún creyente, ningún hijo, ninguna hija de Dios estén esclavos. Amén, correcto, así es, amén. Esclavos, ¿ve usted? De los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Correcto, así es. Esclavos de la odisea, una vida tibia. Correcto. Cuando no nos importa la esclavitud de la gente, ¿ve? Y nosotros, en vez de eso, mínimo debe interesarnos la libertad de nuestra alma. Porque el real israelita es el alma suya. ¿Cómo usted trabaja para su alma? Entonces en esa hora, dice, habían promulgado que ninguno israelita sea siervo. Y el verso 10 dice, y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían convenido con el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Cuando oyeron, hagamos pacto. ¿Cuál es el pacto? Dar libertad a nuestro prójimo. El pacto, se da cuenta que el poder contra Babilonia no era más armas, más soldados, dinero. Se da cuenta el misterio Aleluya. de buscar la libertad. Gloria. ¿Y cuál es la libertad? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es traer a escena el entendimiento de la palabra de Dios. Es traer a escena una lluvia de enseñanza. El protagonismo de la palabra de Dios. Eso trae libertad. Y si buscamos la libertad del real israelita, el imperio de Babilonia no puede tener poder contra Israel. Cuando ellos hicieron este pacto, ¿qué pasó? Dice, obedecieron y los dejaron, verso 11. Pero después que vieron que el rey de Babilonia se fue, se arrepintieron, hicieron volver a sus siervos y las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Cuando vieron, oye, se fue el rey de Babilonia, rápido el diablo le dijo, no, ni que por dejar esclavos, no. Simplemente ya Dios les liberó, ya todo está bien. Ah, que sí, y se fueron otra vez a traer sus esclavos, como si me... Siempre el problema
fue falta de deseo de libertad. Aleluya. Falta de deseo de libertad. Y nada trae la libertad sino la palabra de Dios. La verdad en escena, que la gente la conozca. Cuando alguien ama poner en escena la palabra de Dios, eso es tan poderoso que toda la fuerza de Babilonia es detenida. Se detuvieron y se fueron. Se alejaron. Y cuando se vieron, hoy ya no hay misiles, ya no hay balas, ya no hay flechas, ya no hay ataque, ya no hay fuego. Se acabó el hambre. No, a ver, ahora necesito otra vez siervos. Siervos que me traigan el agua, que me hagan todas estas cosas. Esclavos, ¿dónde está? Voy a buscar mis esclavos otra vez. Después que habían hecho un pacto con Dios. Por eso cuando nosotros venimos a la vida cristiana, un compromiso de vivir nuestra vida con Dios de una manera sincera. Nosotros le damos ese pacto, de que nuestra alma sea libre primero. Y su alma de usted no será libre si usted no conoce y hace protagonista la verdad de Dios para usted. Usted debe amar la libertad de su alma primero. Y luego la libertad del resto del alma del creyente. Dios no quiere ver ningún israelita preso, esclavo. Entonces dijo, hagan esto. Y cuando hicieron eso, sucedió que se fue el poder. Ah, no, se fue el poder de Babilonia. Ahora vamos a traer otra vez nuestros esclavos. Dice, verso 12 ahora. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años, y lo enviará libre. Pero vuestros padres no oyeron ni inclinaron su oído. ¿Se da cuenta? Dios les dice, hay leyes. El 7º año es el tiempo de libertad. Vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. En otras palabras, haciendo protagonista la palabra de Dios. No vuestra idea, hermano. Vuestra idea trae prisión y Satanás quiere hacernos portadores de nuestras ideas, que son cadenas que esclavizan la fe. Podemos ser los verdugos del infierno, haciendo protagonista nuestras ideas en la vida cristiana. Los verdugos contra el pueblo de Dios. ¿Ve? Pero podemos hacer también aquellos que proclaman libertad, trayendo la palabra de Dios a escena. Esto es tan individual, tan lejos del alcance de su sentir. Pero la Escritura lo dice. Esto no es el veredicto de cualquier hombre, esta es la palabra eterna de Dios, la que nunca dejará de ser. Y si le prestamos atención, de verdad que nos conviene. ¿Se da cuenta? ¿Qué buscar para cada uno de nuestros hermanos? Debemos anhelar la libertad. ¿Y cuál es la libertad? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces dice, vosotros hoy os habíais convertido, dice el verso 15, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa a la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto profanando mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, cada una a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que sean vuestros siervos y siervas. ¿Qué es? Cuando usted entra en la palabra de Dios, su alma empieza a ser libre. Su alma empieza a buscar una relación correcta con Dios. Su alma empieza a desear servir a Dios, a alinearse con Dios. Pero luego suelta la palabra de Dios y usted otra vez sujeta su alma a esclavitud, su alma a prisión, su alma a codicias cerradas, a deseos cerrados, a un servicio moderado a Dios, a una hipocresía con Dios. Se convierte en un verdugo del real Hijo de Dios, del real israelita. Después de haber hecho un pacto, después de que la palabra de Dios nos enseñó, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer protagonista? Para nuestro prójimo, nuestro israelita. Tú dices, yo no tengo esclavos. ¿Qué tal de su alma? Correcto. Y el profeta al fin y al cabo dijo, Dios lo va a condenar por tener una mala actitud con su alma, por no ayudar su propia alma. ¿Por qué? Ahí están los verdugos, los seres sobrenaturales, esos de Babilonia, operando en el mundo suyo, para buscar traer esclavos a estos israelitas que no respeten el año de libertad, el año donde la esclavitud ha terminado. Aleluya. Pero, cuando ellos hicieron eso, ¿se da cuenta que les fue bien? Pero cuando dice ellos, otra vez, que les ha ido bien, ahora han vuelto su interés en tener esclavos a su prójimo. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído, verso 17, no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre.
y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la desgracia? Por eso, hermanos, si hay algo que nosotros debemos entender, que es poderoso, es buscar la libertad del pueblo de Dios. ¿Cómo? Primera de Corintios. Verso capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Estamos buscando mirar verdades que la Biblia da testimonio que son poder para la vida de cada creyente. Y que nos muestra también lo que le da poder al enemigo. Queremos ser conscientes de estas cosas porque funcionan. Aleluya. Entonces, dice aquí, Primera de Corintios, así que aquí hay uno como Pablo. Dice, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y él la tenía, por si acaso, él la tenía. A veces nosotros la queremos dar de sabios cuando no la tenemos. Pero él sí la tenía, por si acaso. Es diferente cuando alguien, no, yo no, el dinero a mí no me impresiona porque no la tenemos. Es diferente cuando la tenemos. No, yo la popularidad no me gusta cuando no hay. Pero cuando hay, y despojarse. Pero Pablo entendía que la capacidad y la sabiduría que él tenía era un estorbo para las cosas de Dios. Entonces dijo, yo me propuse, cuando fui a vosotros, cuando se movió en el pueblo de Dios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, escuche, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tomé una decisión entre ustedes, entre el pueblo de Dios. Yo no haré protagonista nada que no sea la palabra de Dios. Hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que parecía a Pablo tal vez alguien que no sabe mucho, que solo sabe, ¿no?, leerles el Antiguo Testamento y luego mostrarles que era un tipo. Pero, hermanos, Pablo entendía, Pablo era un verdadero líder de libertad para el pueblo de Dios. Un verdadero enviado de Dios que buscaba la libertad del Hijo de Dios y entendía cómo tomar lugar eso. Si nosotros entendemos estas cosas, por eso Satanás sabe astutamente. Vamos a ir mirando por los sellos cómo es que Satanás sabe cómo esclavizar a la gente. No son cadenas naturales, son cadenas que atan su deseo correcto. Son cadenas que atan su gusto correcto, son cadenas que atan su ánimo. Lo tienen atado y esclavizado y encadenado y usted ya no puede caminar una vida victoriosa, ya no lo puede por las cadenas que tiene, sobrenaturales. Ya no puede expresar su deseo y su fuerza por las cosas correctas, no puede. Hay cadenas, hay prisiones, hay grilletes que lo ataron en la esfera del mundo interior suyo. Por fuera la gente aparecerá como los israelitas, no somos esclavos. Ve, nuestras manos, nuestros pies están libres. Dijo el pecado los esclavizó. ¿Cuál es el pecado? Incredulidad. Entonces, dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino de este Jesucristo. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y el profeta dice, piénsenlo, este gran apóstol, este erudito, este poderoso profeta, temblando en medio del pueblo de Dios. Él sí entendía quién era el pueblo. Cuando veía que alguien aceptaba el evangelio, empezaba a temblar. Y ahí en adelante me estoy moviendo como Rahab sabía con qué clase de gente me estoy moviendo. Él no era altivo y se movía como quería, ¡no! Él sabía cómo debería moverse en medio del pueblo de Dios, el respeto que debería tener, la actitud que tenía que tener, y lo que debería ser protagonista, y lo que debería cuidarse. El profeta dice, ¿Pablo le tenía miedo a alguien? No, tenía miedo a nada. Lo único que le preocupaba, que no vaya a poner su idea. Eso temía, dice, que no vaya a poner su pensamiento. Entonces ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A veces para persuadir, para convencer gente, tratamos de trabajarle al razonamiento para persuadir a la persona. No, dijo, yo nunca hice eso. Nunca usé la persuasión. ¿Se da cuenta? Porque Pablo sabía que eso no liberta. Eso ayuda al reino del enemigo. Eso les opaca su visión en el evangelio. Mira, que arrepiéntete, que ríndete tu vida. El Señor de repente queda pocos años, de repente cualquier problema, cualquier situación, uno empieza a usar cosas para persuadir gente. Pablo dijo, yo nunca hice eso. Gloria. Yes, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, él era uno que buscaba realmente la libertad, por eso Dios lo usó.
Y Dios usará a cada persona en este día, siempre y cuando corra por las mismas reglas. ¿Ve? Entonces dice, ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, lo cual es la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para que vuestra fe, es el mundo del alma, no esté fundada en ¿qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Buscando Pablo que la fe del creyente esté fuera de la esfera del mundo de humanos, pero en el mundo de Dios. Y esto es lo que hace este jinete. Sabiendo estas cosas, el jinete hace exactamente lo opuesto a lo que Pablo hacía, buscando que la fe de la gente esté fundada en la sabiduría del hombre. De eso se trata el nicolaísmo. Vamos a mostrar esto en el mensaje entonces. Miremos la edad de Éfeso. ¿Cómo toma lugar estas cosas? Es tan sutil este engaño. Por eso cuando encontramos la libertad del creyente, es uno luchando por la esclavitud, el otro por la libertad. Pero ambos prometen libertad. Dios promete libertad, el otro también. Pero en realidad está dando esclavitud. Y Pablo entendía cómo operar libertad. Y eso es lo que hoy, Dios mío, Dios, que entendiera cada predicador. Cómo liberar a su gente. ¿Cuándo lo atan? Cuando se lanzan en sus explicaciones, en sus razonamientos. Mire el poder del anticristo. La edad de Éfeso. Párrafo 111. El párrafo 111. Dice así. Estamos mirando estas cosas en la Biblia. Ahora queremos verlo aquí en el mensaje. Cómo toma lugar estas unciones. Definitivamente invisibles al ojo humano, pero por el mensaje Dios nos envió. Este es el tipo de mensaje que Dios nos envió. Por eso Dios llamó a sus creyentes en este día águilas, con una vista para mirar donde nadie ve. Elevarse donde ninguna otra vez se eleva. ¿Se da cuenta? Tener un lenguaje como ningún otro puede tener un lenguaje. Porque no será nuestro lenguaje. Por eso, ¿acaso no son los 7 truenos un lenguaje desconocido? No es que va a ser inglés, va a ser otro que no conocemos, sino va a ser otra forma de enfocar las cosas diferente a lo que la esfera religiosa le enfoca. Dicen la real ¿ve? Vida, el real enfoque, lo cual es para el mundo del alma, para el mundo del alma de cada creyente. Entonces, cuando miramos estas cosas podemos ver aquí en la edad de Éfeso, párrafo 111. Observe. Dice, ¿se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado Hechos. Es en la primera iglesia, Hechos, el espíritu de jinete. Luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Como esos hechos se establecieron. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. ¿Se da cuenta? Cuando se apodera, Dios es echado a un lado. La forma correcta de operar del cristianismo es echado a un lado. La forma correcta la tenía Pablo. ¿Sí? Pablo tenía la forma correcta. Pablo era la clave por la cual Dios iba le iba a mostrar al profeta todo el resto del obrar del mundo gentil en las edades. Hasta el fin. Y la forma correcta lo tenía Pablo. Entonces la forma correcta de que no quiero yo entiendo que en medio del pueblo de Dios no va a ser protagonista sabiduría humana ni mis propias palabras. No. Eso es lo único temor que tenía. Porque Pablo sabía el obrar invisible del anticristo. ¿Sí? Entonces dice el profeta, Dios fue echado a un lado. Empezó tan pequeño, observe, empezó tan pequeño, tan insignificante, tan quietamente, tan inofensivamente, y parecía algo bueno. Porque sí, hermano, anímate, hermano, bautízate, hermano, aprovecha la situación. ¿Se da cuenta? Y buscamos que la gente sea persuadida. No, deja que la gente venga y le diga, hermano, quiero bautizarme. Bueno, ahí vemos, después te aviso. Porque si no están convencidos, ya se les va a pasar el deseo. Si solamente los persuadieron. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿qué es? Dice, parecía algo, pues, tan pequeño, tan inofensivo,
Y parecía algo bueno, parecía algo tan sólido a la mente humana. Parecía algo tan verdadero. Recuerde, nunca use la persuasión. Busque que la gente se convenza Amén. por la palabra. Así es, así es. No persuadidos, convencidos. Así es, correcto. Amén. ¿Sí? Porque pudiéramos, hermano, ya pues, alíñate, hermanito. Ya cambia tu vida, te damos un premio, ¿ya? No queremos persuadir gente. Amén. Así es. Queremos mostrar la palabra de Dios, que ellos tomen su propia elección. Aleluya. Gloria. Y la honra vendrá de Dios para ellos. Entonces, Gloria. dice, ve, parecía algo tan bueno, algo tan sólido, pero entonces se apoderó. ¿Y cómo lo operó? Dice, como una serpiente pitón, que aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento. Y acabó con toda la espiritualidad de la iglesia. Una serpiente pitón no tiene veneno, solamente empieza a envolverlo y luego a apretar. Y poco a poco, ¿ve? Quitó toda la espiritualidad de la iglesia. ¡Ay, cómo es engañosa aquella viña falsa! Satanás metió esa viña falsa ahí, engañosa. Oh, estoy arrepentido como Simeí, ¿no? Como Absalón, como Adonías, y así, como la serpiente, como este jinete en su caballo blanco. Es como un ángel de luz, hasta que se apodera de uno. ¿Se da cuenta? Es como un ángel de luz. Pablo entendía este mundo, por eso era un profeta, por eso era el primer ángel mensajero. Porque él empezó a hablar que Satanás es maravilla, a él no le impresionaba, dijo, Satanás se disfraza como ángel de luz y disfraza a sus ministros igual. ¿Ve? Entonces, ¿cómo opera esto? Dice, ahora, quiero decirles, yo creo en ser dirigido. ¿Cómo opera esta serpiente pitón? Este ángel de luz. ¿Cómo se desenvuelve? Yo creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es esa serpiente pitón? Cuando el hombre usa persuasión. Cuando el hombre, ve usted, usa su sabiduría, usa su capacidad humana para tratar de enfatizar la iglesia en su supuesta sabiduría, en sus supuestos consejos. Entonces dice, ve, yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. Entonces dice, también creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden de la iglesia. Creo también que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control, pero este gobierno es por medio de la palabra. Ellos no van a decir, no, a mí me parece esto. No, van a decir, espere, hermano, así no es. Pues, ¿cómo se hace? Aquí está escrito de esta manera. Ellos van a tomar el control, pero con la palabra de Dios, no con sus ideas, no con su parecer. Entonces el profeta empieza a revelar cómo esta serpiente pitón opera. ¿Ve? Entonces dice, en realidad no son los hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Luego el profeta cita Hebreos 13:7 y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, entonces considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Entonces cualquier predicador dice que venga, considerad su conducta, considerad si se está conduciendo, si está enfocando la fe de la misma manera que Pablo la enfoca. Considerad cuál haya sido el resultado, ¿no?, de su fe, el resultado de su conducta, entonces imitar su fe. Y luego observe lo que habla. 113 dice, pero fíjense bien lo que estaba sucediendo allá. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Ah, hermano. Por eso son cosas que debemos entender como cristianos. ¿Ve? No solamente se trata de una manera descarada, ya es un líder tomando control de la iglesia, pero también se trata de la propia vida suya. De una manera individual. Porque usted puede hacer las cosas como le parece, como lo siente. ¿Se da cuenta? Y no tiene en cuenta la palabra de Dios. Entonces dice, ¿pero qué es esta viña, su enseñanza? Dice, la enseñanza de la viña falsa o la enseñanza de este jinete en su caballo blanco que empezó a sembrar en sus predicadores cuando los ungió para llevar al pueblo a la derrota. ¿Cuál era? Dice, estaba enseñando que el dominio humano estaba bien. Por eso cuando empezó a hablar arriba dijo, ¿qué es? Empezó como hechos, llegó a ser una doctrina, llegó a ser una enseñanza. ¿Se da cuenta? Y eso empieza a establecerse. Primero son los hechos, se establece individualmente en cada persona. Cada persona empieza a recibir un pensamiento que puede estar en la iglesia, pero puede hacer lo que le parece. Él piensa que puede. Pero ese pensamiento no viene de Dios. Porque va a fracasar, porque la única manera de que le vaya bien es bajo la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Pero entonces, dice aquí, este espíritu estaba enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada. Observe.
¿Cómo tomó control? Le enseñó que la iglesia tendría que ser gobernada. En otras palabras, alguien tiene que tomar el control, porque si no sería un desorden, sería un caos. Sí, alguien tiene que tomar el control, definitivamente. Y cierto, sería un caos, pero Satanás pensó, yo tengo que controlar, yo voy a hacer las cosas bien. 6.000 años y no puede hacer las cosas bien. Y predicadores que pueden 30 años y no pueden hacer las cosas bien. 40 años y no pueden hacer las cosas bien. Porque el ser humano no está diseñado en su condición en la que está para gobernar. Correcto. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas que han pasado. ¿Pero qué es? Dice este espíritu, estaba enseñando esas cosas. Que la iglesia tenía que ser gobernada. Enseñó un tipo de control sobre el pueblo, pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad, escucha, y revistieron sus manos de todo el poder espiritual. Ellos mismos, simplemente nosotros ahora vamos a hacer, aquí nosotros decidimos, aquí nosotros ordenamos. A veces usted escucha esas cosas. Hermanos, somos una iglesia soberana, aquí nadie nos controla, nosotros tenemos nuestra propia doctrina, nosotros predicamos así, nosotros creemos así, y yo no voy a predicar otra cosa, sino lo que Dios me lo revela a mí. Cuando la Biblia dice que Dios no revela sus secretos, sino a sus siervos los profetas. Pero de una manera individual también llevamos nosotros a nuestro corazón esas cosas. No buscando el liderazgo de la palabra de Dios, sino haciendo las cosas como nos parece. ¿Se da cuenta? Cada uno ya no consultando la palabra de Dios, sino dejándose arrastrar por su propio liderazgo humano. Pero dice, ellos tomaron simplemente la autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. ¿Se da cuenta? Ahora, el sistema romano. Entre Dios y el pueblo hay un vicario, hay un intermediario. Y ahora el creyente ya no tenía el escrito está, sino así dice el sacerdote, así dice el predicador. Dice aquí. Dando como resultado un sacerdocio entremetido entre ellos y el pueblo. Entonces volvieron de esa manera directamente al antiguo sistema de Aarón. Llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador. ¡Qué tremendo! Es algo que usted no debe, hermano, establecer. ¿Cómo uno se establecería? Fácil. Pablo dijo, yo no quiero que la gente, y sé que no le conviene, su fe, el mundo de su alma esté en sabiduría humana. Por lo tanto, dijo, yo cuido mi vida, temo de eso y paro cuidándome de eso. Sé que el peligro está ahí. Porque de esa manera nosotros estaríamos colaborando con la esclavitud del alma de la gente. No buscaríamos que la palabra de Dios fluya pura. Si no es pura, si es híbrida, no puede traer libertad. Trae un sistema religioso, un sistema denominacional, donde se requiere y se necesita un líder humano. Se vuelve uno una planta híbrida, que la tienen que estar rogando, la tienen que estar mimando, la tienen que estar consintiendo. Se vuelve un resentido, se vuelve un desanimado, se vuelve un rebelde, se vuelve uno que se la da de no sé qué, no sé cuánto ya, de especial, y que quiere hacer las cosas como le parece. Lo aceptas Dios o no lo aceptas, igual me da. Entonces eso simplemente es el resultado de que uno no administra su alma de la manera correcta, porque fuimos creados por Dios, diseñados por Él. ¿Ve? Bajo las condiciones de Él funcionan todas las cosas, porque Él es el dueño, Él es el que creó todas las cosas. Y nosotros como creación somos llamados a reflejar al Creador. Entonces, ¿qué es? Llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador. Cuando Timoteo 2 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo y nada más. Dios aborreció eso. Los efesios lo aborrecieron. Y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. ¿Qué? ¿Qué? El enfoque, ve usted, en lo humano, en el consejo humano, en el pensamiento humano, la falta de protagonismo absoluto de la palabra de Dios. Observe, dice 114, tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esta misma cosa obrando a través de las edades. Y nuestra edad es la peor de todas, este día el que vivimos. Es que era una organización, dice, eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. ¿Se da cuenta? Nosotros somos bautistas, nosotros somos metodistas, pueden estar juntos, pero en su fe están separados, en su entendimiento están separados. Cuando la Biblia habla diferente, Pablo entendía cómo debería estar el pueblo. Si no, permíteme mostrarlo. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Verso 10. No hay que yo entiendo de una manera, yo de otra manera, no. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1, 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Observe. Que habléis todos una misma cosa. No es que yo tengo mi don diferente. No, no. ¿Se da cuenta? Que habléis todos una misma cosa.
que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente y un mismo parecer. La unidad no es física. La unidad es por el entendimiento, por la doctrina, es por la palabra de Dios. Y dice, pero yo he sido informado que hay entre vosotros contiendas, divisiones. Verso 12. Quiero decir que uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esa es la división. Eso no es de Dios. Por eso, este espíritu, cuando el liderazgo es humano, divide al pueblo de Dios. No, nosotros pertenecemos acá, pertenecemos a Águila Blanca y punto. Y nosotros tenemos nuestra doctrina de Águila Blanca, lo que sea. Usted puede encontrarse con cualquier persona que ame la Biblia, usted su lenguaje será el mismo. Aleluya. Gloria. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Cuando se estableció allá, Apolos de una manera, Cefas de otra manera, Pablo de otra manera. Y otros decían, no, yo de Cristo nada más. ¿Se da cuenta? Ese énfasis sutilmente, nada malo. Es que Pablo nos predica, por eso que somos de Pablo. Pero si Pablo predicaba la palabra de Dios, él no podía predicarlo diferente a Apolos. Correcto. Sí. Porque Dios no envía a unos con una comisión, a otros. No, para cada edad Dios envía un solo mensaje. Un solo mensaje. Y debemos buscar esa real unidad, que la unidad sea la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? Esa es división. Pero la gente llama división cuando alguien se le va de su iglesia. Y si escapa uno, quieren que nadie se le escape, que no sé, como que fueran sus prisioneros. Ese es Simeí. La gente, hermano, cuando Pablo se movía en medio del pueblo de Dios, no, él buscaba que ese pueblo no se ate a ningún humano. A ningún humano. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Él no quería que la gente se ate a él, no hablen de él, por más que Dios lo usaba. Él cuidaba eso porque él era un verdadero enviado de Dios. Él era uno que buscaba libertad para el pueblo de Dios. Y sabía que cuando la libertad se termina es cuando se mezcla la palabra de Dios con el pensamiento del hombre, con el protagonismo del hombre. Estas son cosas invisibles, no detectables, de una manera grande. Así empieza, ese es su origen. Y termina obviamente en una desgracia terrible en cuanto a la fe. Pero empieza sutilmente, quitando importancia al escrito está y haciendo protagonista, así dice el predicador, y yo soy de Pablo, pero ¿cómo Cefas dijo diferente? Es que Cefas tiene su doctrina, su iglesia, y es soberana, y Pablo, los otros somos de soberanos, y de Apolos también es soberano con su iglesia. Pablo dijo, no me vengan con esa división. Pero aquí ya se estableció normalia. Yo soy el pastor fulano de tal, y el pastor fulano de tal, el otro el pastor fulano de tal. Esa es la división. La división más grande se ha hecho aquí y la gente, ve usted, no lo ve. Más bien cuando la gente despierta a unirse con la palabra de Dios, lo cual es la verdadera unidad, a eso llaman división. El pueblo de Dios parece, claro, es contrario a la mente humana, porque es normal, dice al entendimiento humano, al razonamiento humano, pues sí es lógico que un predicador, un hombre tiene que tomar el control, si no, ¿cómo va a establecerse el orden? Hermano, puede que nuestros ojos no vean, pero mire el orden del universo. Eso no es magia ni nada por el estilo. Hay alguien que controla todos los días, a cada momento, las cosas. Y si Él controla la vida de cada creyente, su vida no será un caos. Pero el objetivo de este líder, de este jinete en su caballo blanco, personificando a Apocalipsis 19, busca hacer un caos de la vida del creyente. Observe el capítulo 3 de Primera de Corintios. De manera, hermanos, que yo no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Cuál es eso? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Se da cuenta que cuando la gente se ata a una iglesia y a un predicador, eso no es cristianismo, es un carnal todavía? Es un mundano solamente con el nombre de religión. Amén, amén. Así es. Eso es carnalidad, eso no es cristianismo. Porque, mire, observe, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Estas son cosas poderosas. Por eso uno dice, oye, ¿y por qué no dejaron libre a su esclavo? Tan fácil tenían el poder. Uno lo ve así de fácil. ¿Por qué encima no dejó libre a su esclavo? ¿Y usted por qué no lo hace? No, sí, hermano, yo busco libertad. Sin el misterio de Dios, sin la palabra de Dios, en usted no hay libertad.
Hay libertad y es un pacto, dice, un pacto que hicieron con Dios. ¿Y cuál es el pacto? Mi palabra estará en la mente vuestra y en vuestro corazón. Es el pacto de Dios. Uno puede decir, mira, ¿cómo? Oye, tan fácil la tenían solo dejar libre a su esclavo. Así parece. Tan fácil hoy también, hoy más fácil que toda la edad, porque este es el día más glorioso. Pero la real libertad viene por la palabra de Dios y cuidándonos y buscando sacar fuera de escena todo protagonismo humano en la iglesia. Amén, amén. Si usted escucha a alguien, pero el pastor ha dicho, hermano, deja de sembrar esas cosas. ¿Se da cuenta? Como alguien dice, hermano, como el Espíritu Santo nos habló desde el púlpito. Sutilmente está buscando hacer protagonista al predicador. Aunque lo quiera negar, sutilmente. Haciendo protagonista al predicador. Y eso es debilidad. Y eso, ve usted, es un punto de inicio hacia el fracaso. Nunca piense que hay dos, tres protagonistas. Solo hay un protagonista y esa es la palabra de Dios, Jesucristo. Todo lo demás somos creyentes, somos gente con dones que podemos ayudarnos unos a otros, cada uno en nuestra área. Amén, amén. Sí. ¿Ve? Ese es clave. Por eso, Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Oh, hermano, ¿quién era Pablo? A veces uno cuando mira a Pablo y luego escucha a gente acá, pues que no han hecho de verdad ni siquiera el 0,0000001% comparado a Pablo, pero se la dan que yo mando aquí, que yo soy el ángel aquí, que yo esto, que yo lo otro. Uno tiene temor de escuchar esas cosas al escuchar a Pablo. ¿Qué pues es Pablo? Pablo cortando. Pablo no quiere que Pablo se la da de humilde. No, Pablo conoce el misterio de la real libertad. Pablo conoce el misterio donde Satanás no tenga éxito. Aleluya. Aleluya. El predicador debe cuidar eso. Él debe entender dónde está el peligro. Hermano, pero tremendo sermón que hablé. Y está bien que la gente, pues, ¿no? Haga protagonista o consideren que el Espíritu Santo realmente está en el púlpito y esas cosas. Pablo miraba diferente. ¿Se da cuenta? Por eso vemos al séptimo ángel en la misma regla operando. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero hermano, es un pastor, no solo son siervos, por los cuales te ayudaron a conectarte con la palabra de Dios para que creas, nada más. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Pues yo planté, pues Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo en el mundo de Dios, el que planta no es algo. Hermano, un predicador no es nada. Usted su compromiso, su respeto, su fidelidad, usted lo debe a la palabra de Dios. Pero a veces como estamos acostumbrados con el sistema, el predicador se va hasta por allá y uno piensa, bueno, el predicador normal, puedo debilitarme, puedo ponerme un poco flojo, cuando de repente hagamos otra reunión, ahí me pongo otra vez fuerte. ¿Se da cuenta? Eso es simplemente esa serpiente de pitón cabalgando ahí. Amén. Correcto. Ahogando y acabando con la vida, porque usted compromiso no es con el predicador. Pablo cortó cualquier compromiso con él. ¿Qué es Pablo? Dijo. Gloria. Colaboramos nada más colaboradores con Dios para que usted crea. Y eso según lo que Dios nos confió. Por lo tanto, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino el que es algo, Dios que da el crecimiento. Oh, hermano, este es un científico espiritual. Este es un águila. Él está hablando de acuerdo a lo que él sabe, no se lo imagina. No solo lo ha leído como este en los días del hermano Branham que escribió acerca de los dones que operan en la iglesia, un libro tras libro. Y cuando empezó un muchacho a desafiarlo a este predicador luterano y a decirle que, a ver, muestren los dones. Como lo presionaron tanto a este predicador, dijo, yo sé que alguien debe saber, alguien que escribió tan bonito que habla de los dones. Tomo tras tomo, voy a buscarlo. Cuando fue a buscarlo, le dijo, mire, que yo, ¿sabe qué? Quiero que me ayude. ¿Cómo puedo yo tener acceso a todos esos dones que usted escribe? Bueno, yo lo escribo, pero en realidad yo no sé de lo que se trata. Así es, no tengo mi pensamiento, pero que me haya pasado, no. Entonces va el hermano Branham, dice, entonces yo pensé en usted. Y vale hermano Branham, hablar, ¿no? Entonces es así, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos yendo a alguien que sí sabe cómo funciona, a alguien que hizo funcionar el cristianismo, alguien que sacudió la incredulidad, alguien que le hizo guerra al diablo sin los recursos que hoy tenemos. Alguien que tenía que desde la cárcel le hacía guerra al diablo y le lanzaba misiles. Apedreado, dijo en náufrago, usted en el mar, de hambre,
rechazado, insultado, pero le hizo una guerra al diablo como jamás el mundo ha tenido. Un guerrero de ese calibre, este Pablo. Uno que sí sabe, uno sabe lo que está hablando. Y él está mirando dónde está el peligro. Y él está diciendo lo que debe ser la verdadera unidad. No es atado a una iglesia, atado a la palabra de Dios. Atado a la palabra de Dios. Es la verdadera unidad. Entonces, ¿ve? Pablo está hablando de esas cosas. Y está mostrando cómo debería ser el cristiano. Entonces dijo, yo temo algo. Que no vaya a ser que ustedes su fe lo depositen en sabiduría humana. Oh, hermano, verdaderos creyentes, fieles, que puedan buscar la libertad del pueblo de Dios, no llevando sus ideas. No, llevándoles, mira hermano lo que dice aquí. Mira lo que dice. Pero la soberbia no se eleva. Sí, el profeta dice en tal sitio, en tal sitio. Me estoy la citando de memoria. Y quién sabe que estoy bien. Eso es colaborar con Satanás. Porque eso es sembrar duda en el oyente. Porque el oyente no me va a dar credibilidad, pues a mí. Porque ¿cuántos han dicho tanta mentira ya? ¿Se da cuenta? Pero la humildad lo hará porque por amor a que usted sea un verdadero portador de la Escritura, ¿ve? De la libertad del pueblo de Dios, usted tomará notas de algo. Hermano, en tal palabra, mira lo que dice el profeta aquí, léelo tú. ¿Se da cuenta? Oye, hermano, eso no le hará un gran charlatán, un gran orador, pero le hará un verdadero enviado de Dios, un soldado de la libertad, un soldado de la fe. ¡Aleluya! Por eso estamos viendo estas cosas. ¿Ve? Ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios. Sois el edificio de Dios. Por eso Pablo está mostrando estas cosas, ¿ve? Pero dice, estamos leyendo el párrafo 114 de la edad de Éfeso. Tendríamos que estar ciegos para no ver esto, dice. Es que esto era una organización, eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno, porque por un espíritu son todos bautizados en un cuerpo. Y el espíritu debe moverse sobre cada uno y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Pero los hombres querían, escuche, la preeminencia. Oh, como uno quería, qué tremendo, si yo fuera predicador, si yo fuera evangelista, si yo fuera apóstol, porque en la mente está que ser eso lo hace alguien especial. Pero cuando usted entiende lo que realmente eso es, haría de todo y ayudaría al que lo hace. Porque no es un camino fácil. ¿Se da cuenta? No es una labor fácil. ¿Se da cuenta? Es un precio alto que se paga. ¿Ve? Que Jeremías lloraba y decía, ya no quiero hablar. ¿Se da cuenta? Pablo cómo se armó de valentía al haber visto cómo Esteban pereció. Él quería que el evangelio avance y que esa muerte no sea vana. Pero lo que lo pasaba, hermano. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, dice, un deseo se establece. Este deseo de Satanás, dice, los hombres querían la preeminencia. Hay algo que debemos cuidarnos. Hay algo que nosotros debemos vigilar. Que en el mundo de Dios no debemos buscar jefatura, la preeminencia, la autoridad, el control. Esas cosas son del mundo, esas cosas son paganas. Si no, permítame leer aquí en San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pastor, pastor, acá no. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, o sea, el maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Qué declaración, hermano. Pablo lo creyó. No podemos leerlo, pero ¿lo creemos? Si usted lo cree, no se deje invadir de ese espíritu. Que Dios lo que hace con un predicador simplemente es un termómetro para decirle lo mismo que Dios quiere hacer con usted. Y más. Porque somos, dice, nada más colaboradores en el reino de Dios. Cada uno
dejando que Dios tome control de las cosas que Él nos ha dado para ayudar al pueblo de Dios en su relación con la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos estas cosas, dice que tomó lugar, los hombres querían el control, querían la preeminencia, así que tomaron el control. Obispos llegaron a ser arzobispos y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron, escuche, insistieron en la obediencia total de la gente. Eso será una insistencia completamente porque Satanás tiene un plan, colocar la jefatura de la iglesia bajo él, pero lo hace a través de la vía de un humano, a través de la vía del hombre, porque no puede directamente hacerlo como Dios. Dios el control lo tiene directamente por su palabra, directamente Él por el Espíritu Santo. Un liderazgo, una jefatura sobrenatural. Por eso el creyente se acerca a Él por fe, no por vista. Porque el cristianismo ya ha sido basado en vista. Pero el cristianismo real es por fe, por la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? Pero este espíritu dice que empezó a moverse en la iglesia, empezó con una característica, insistir y enseñar y buscar y cada vez con un solo objetivo, que la obediencia de la gente sea total. Hasta cuando la forma de adoración ya no era en ninguna manera semejante a la de los primeros días en Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica. De sucesión apostólica a miembro de iglesia era un paso rápido y fácil como medio de la gracia salvadora. La palabra fue reducida a un credo. Y el anticristo, por medio de su espíritu, estaba predominando en la iglesia. ¿Se da cuenta? Este es algo tan tremendo, tan sutil, tan escondido. Permítame leer el párrafo 116. Increíble, dice. Eso es exactamente lo que ha llegado el nicolaísmo hoy día, este espíritu. Ellos dicen, el nicolaísmo, no haga caso de lo que dice la palabra de Dios, porque usted no la puede entender. Hermano, pero la palabra de Dios dice, y tú no la puedes entender, no significa eso. ¿Se da cuenta? Mira, yo te lo voy a explicar. Pero es diferente que nos dijera, mira lo que dijo el Dios a través de los 7 sellos de esa escritura. No, tú no la puedes entender. No hagas caso a lo que dice la palabra de Dios porque tú no la puedes entender. Nosotros se la tenemos que interpretar. Qué arrogancia, qué soberbia. Personificando el séptimo ángel, porque Dios revelaría y consumaría todo el entendimiento de su palabra, todo el misterio de Dios por el séptimo ángel. Nosotros se la tenemos que interpretar. Además, la Biblia no está concluida. ¿Se da cuenta? No, es que todavía hay cosas que no han sido escritas ahí, hay cosas que están fuera del libro, hay cosas que la Biblia no tiene todas las verdades, no está concluida, hay cosas fuera del libro. El profeta dijo, ese es el nicolaísmo que habla así. Los nicolaitas hablan así, ese es el lenguaje que un profeta mostró, cómo hablarían. Gente bajo la unción de estos diablos, bajo la unción de estos serpientes de Pitón. ¿Para qué? Para esclavizar a la gente, para sumergirlos en Babilonia, para que Babilonia, su poder se haga tan grande. ¿Ve? La Biblia no está concluida. Nosotros la tenemos que interpretar, ustedes no la pueden entender y además no está completa. Los misterios no han sido completamente revelados. Hay cosas fuera del libro que solamente yo lo voy a revelar por nosotros, el ministerio quíntuple o apóstol, lo que sea. Tiene que cambiar, dice además, tiene que cambiar con los tiempos y nosotros les diremos cuáles son los cambios. Qué tremenda arrogancia para buscar mover la confianza de la gente en un líder, en una persona. ¿Cuán contrario dice eso a la palabra de Dios? Que dice enfáticamente, cuando surge cualquier contienda con la verdad, antes bien sea Dios verdadero, más todo hombre mentiroso. Porque los cielos y tierra pasarán, pero la palabra no fallará, ni una sola palabra de Dios. Así que el pueblo está guiado hoy por líderes que se presumen ser lo que no son. Ese es el anticristo. Él dice, soy Cristo, pero no es. Pero esa unción, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de líderes que dicen que son, pero no son. ¿Y cómo sabemos? Porque su enfoque no es el mismo de Pablo. No están buscando hacer protagonistas solo la palabra de Dios y despojarse, entender mis consejos, mi idea, eso será para afuera en el mundo, en las cosas de esta tierra. Pero en el mundo de la vida cristiana solo el pueblo necesita la palabra de Dios. Porque no quiero que la fe de la gente esté fundada en sabiduría humana. Pero dice, estos líderes se presumen y dicen ser lo que no son. Dicen que son vicarios de Cristo o enviados de Dios, pero más bien son anticristo. Cuando nosotros vemos estas cosas, hermano, que este es el poder de Babilonia, que este es el poder, ¿no?, de Satanás para buscar, oprimir al pueblo de Dios, traer una unción, ve usted, de temor y de miedo fuera de este sistema, así como temían los padres de este ciego en San Juan 9. Pero ¿qué dice la Biblia? Permítame leer en Isaías, rápidamente.
capítulo 48. Isaías 48. Verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy tu Dios. Yo soy Dios tuyo, que te enseña provechosamente. La enseñanza de Él te trae provecho a ti. Y te encamina por el camino que debes seguir. No otra enseñanza humana, dice. Oh, si hubiera, dice, atendido a mis mandamientos. Observe, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como la sonda del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Si me hubiesen oído, pero al no oírlo, entraron en Babilonia. Pero ¿qué dice el verso 20? El verso 20. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Ese es el nicolaísmo. Dad nuevas, o hablar de esto con voz de alegría y publicadlo. Aleluya. Llevadlo hasta los postreros de la tierra, el occidente. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. ¿Qué promesa? Mostrar que hay una orden, que hay un clamor, que hay una oportunidad para salir de Babilonia, para salir a libertad, para salir a bendición, para salir fuera de desobediencia. ¿Se da cuenta? Leamos rápidamente el capítulo 50 de Isaías. Observe, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Es el mundo de la religión, hermano. Es el mundo de la odisea. ¿O quiénes mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Si el pueblo está contento en una actitud errada, dice, yo llamé, yo envié mi palabra, ¿y por qué no prestaron atención? ¿Por qué mejor la idea, el pensamiento del hombre fue protagonista para ustedes? ¿Por qué viven de esa manera todavía esclavos? ¿Acaso dicen, se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder en mí para librar? ¿Para dar libertad? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta, mostrando la capacidad de Él. Entonces Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar, escuche, palabra alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué es? En esa hora, observe, ¿no? Donde Dios habló y no se prestó atención, donde la confianza, ¿ve?, no fue depositada en Él. En esa hora dice Dios, mira el poder que tengo. Y en esa hora aquel que oiga la voz de Dios, lo que cambiará, dice, su lenguaje. Aleluya. Recibirá un lenguaje de sabios para que traiga palabra de sabiduría, palabra de Dios alcanzado. Entonces, dice el verso 5, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Se da cuenta? Está su oír siendo enfocado hacia lo celestial, hacia la palabra de Dios. Su lenguaje hacia lo celestial es el objetivo. Entonces, observe cómo conecta esto con Jesucristo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de putos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano a mí está el que me salva. ¿Y quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Hacer que sea a mí. Y aquí el Señor me ayudará. ¿Qué confianza en esa hora? ¿Qué confianza de libertad? ¿Qué confianza de redención? Observe rápidamente Jeremías. Estamos corriendo un poco porque ya vi la hora. Jeremías 50. El diablo ha hecho una obra terrible, tan sutil, tan astuta, ¿no?, tan minuciosa. Pero cuando miramos la palabra de Dios debemos clamar, y eso no es así de simple.
para salir de ese mundo errado al mundo donde operó Pablo, al mundo donde el líder de la iglesia sea el real, el verdadero, sea el Espíritu Santo vivificando su palabra en nuestro corazón, porque la iglesia es llamado a ser el cuerpo místico de Cristo, un pueblo sobrenatural, con su líder sobrenatural, con su jefatura sobrenatural. ¿Pero qué es? Satanás lo sabe, con su astucia él viene y se personifica como ángel de luz, buscando establecer, él sabe la regla, buscando establecer la enseñanza y la confianza en el hombre. Pero Pablo entendía, ¿se da cuenta? Satanás, ¿cuál es el destino de llevar a la gente a Babilonia? Que no salga de Babilonia. Salieron de Egipto y los volvió a Egipto, no natural, pero los volvió espiritualmente. Podemos haber salido de la denominación, pero deje salir en su alma esa realidad. Jeremías 50. Observe, en esa hora, mire el entendimiento que debe haber en nosotros. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías, anunciado a las naciones y hacer saber: levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomad es Babilonia, veles confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus sepulturas, quebrados son sus ídolos. Todo el mundo del poderío de Babilonia y la idolatría, en esa hora es hecho polvo, es destruido. ¿Qué día es? Porque subió contra ella una nación del norte, en lo natural es Rusia, lo cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que more en ella. Huyeron y se fueron. En aquellos días, en aquel tiempo de juicio para la Babilonia, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Cuando Dios está, por destruir Babilonia, en esos días vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, buscarán a Jehová su Dios. Su lloro, se da cuenta, su salir de Babilonia, su lloro, su clamor es por Dios. No por iglesia, no por religión, pero por Dios. Entonces preguntarán por el camino de ¿qué? De Sión. Por el mensaje de la novia, en otras palabras. Por la palabra de Dios enviada para la novia. Por eso preguntarán ellos, buscarán ellos, estarán interesados en la revelación de los 7 sellos. ¿Cuándo? Cuando el fin de Babilonia ha llegado. Cuando el poderío de Babilonia va a ser hecho polvo. Cuando Babilonia ha terminado su gloria. En esa hora entonces habrá un pueblo que va a empezar a clamar, a pedir, a preguntar por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, enfocados hacia ese mensaje, el camino de Sión, los 7 sellos, enfocando su rostro hacia eso, su decisión hacia eso. Dios dice que lo harán, habrá gente que lo hará. Sea usted esa persona, sea usted aquel que camina preguntando, inquiriendo por el camino de Sión. No me hable de religión, no me hable de hombre, ya entiendo por Pablo la regla. No quiero ser preso, no quiero esa serpiente pitón envolviéndome y quitándome la vida. Quiero ese camino de Sión. La Biblia dice que cuando el fin de Babilonia llegue, habrá simiente de Judá, habrá gente de Jerusalén que se moverán buscando y orarán por Dios. Y su objetivo será claro: quiero el camino de Sión. ¿Qué quieres? ¿Por qué preguntan? ¿Qué buscan? Quiero el camino de Sión. ¿Y hacia dónde volverán su rostro diciendo: venid, juntémonos, buscando ese compañerismo? Juntémonos a Jehová con pacto. Hasta el otro año, por 3 meses, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Un pueblo recibiendo fuerza, recibiendo poder, recibiendo de usted ánimo poderoso dentro de ellos para comprometerse con Dios hacia eternidad. Eso es inevitable, está escrito, está profetizado, tomará lugar. Cuando vemos y la gente habla el fin de este mundo y Babilonia está haciéndose pedazos y todo por el estilo, en esa hora habrá un pueblo que llora por la palabra de Dios, que llora por una relación con Dios, que pregunta por el camino de Sión y busca, dice, un compañerismo para comprometerse con gente. Juntémonos, pero eso sí, bajo un pacto, bajo un compromiso con Dios, pero eterno. Ya se desanimarán, ya les pasará el ánimo. De aquí a 2 o 3 meses vas a ver, se van a desanimar. No, ellos se juntan con un pacto eterno que nunca jamás se ponga en olvido. No serán como Eva, que olvidó su pacto con Adán. Esta novia de hoy no olvidará su pacto con el postrer Adán. Aleluya. ¿Qué? Dios dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores la hicieron errar. Esa es la condición. Por los montes se descarriaron, anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus rediles. Sus rediles, que era la revelación, que era la palabra de Dios. No, estuvieron por cada monte, por cada collado.
Y todos los que lo hallaban, los devoraban. Así era nuestra vida. Cada espíritu que venía, cada tentación tenía victoria. Cada prueba tenía efecto. Cada ataque del enemigo triunfaba. Todos los hollaban, los devoraban. Decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová. Morada de justicia contra Jehová. Esperanza de sus padres. Es que ensañemos, aprovechemos. Han desagradado a Dios y lo vamos a hacer polvo. Pero en eso dice el clamor una vez más. Huid en medio de Babilonia. Salid de la tierra de los caldeos y sed como machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos. Salid de Babilonia. En otras palabras, salir de esa condición de muchos dioses, de confianza en el hombre, de religión, de sistema humano. Porque eso va a acabar. Es la hora donde Dios dice, yo lo voy a hacer polvo, yo lo voy a destruir. Ha llegado el juicio a la Babilonia, el sistema religioso, el paganismo, la imitación del cristianismo. En esta hora, sal de eso, entra en realidad, entra en el camino de Sion, entra en la revelación de la palabra. Aleluya. No al jinete, impostor de Cristo, con su arco sin flecha. No queremos que reine en nuestra vida. No queremos confianza, más que en el camino de Sion. Aleluya, en un pacto no temporal, pero hacia eternidad, en un compromiso solemne, caminar delante de Dios, no delante nada más de religión, no delante nada más de predicadores, pero en un pacto con la palabra de Dios. Aleluya. Y al juntarnos, juntémonos para recordarnos ese pacto, que nunca será sacudido, que no somos como Eva, no vamos a romper nuestro pacto con el postrer Adán, no somos los Judas, que vamos a vender nuestra relación con Jesucristo, vamos a traicionar nuestro llamamiento. Esa es la promesa de Dios, que está escrito y no va a dejar de tomar lugar. Por eso se da cuenta, este espíritu viene. Si no tiene éxito en su caballo blanco, no tendrá éxito con nada. Pero cuando tiene éxito, entonces se baja, toma su caballo rojo y las cosas cambian, se vuelve más terrible el caos. ¿Ve? De una manera individual. Por eso cuando vamos a ir mirando estas cosas nos damos cuenta cómo es que luego fue coronado. Porque la gente aceptó. ¿Cómo? Confianza en el ser humano, confianza en el predicador. Se despojaron de su confianza en la palabra de Dios. Pero Pablo entendía la clave. Pablo sabía cómo cuidar la fe de la gente. Pablo quería la libertad de la gente. Y cuando nosotros amamos la libertad del pueblo de Dios, no lo queremos ver en Babilonia. No lo queremos ver en confianza en sí mismos, en sus ideas, en sus pensamientos. No. Pongamos dentro de ellos la confianza en la palabra de Dios. Y ese mensaje, dijo, de salir de Babilonia, y leímos Isaías 48, que llegue hasta los fines de la tierra. Aleluya. Que sea contundente, que este es el llamado. Salir de esa unción que ha estado inundando, que nos ha tenido aquietados, nada más con el fundamento. No, yo quiero el camino a Sion. Yo quiero la revelación de los 7 sellos. Yo quiero que nos juntemos bajo un pacto eterno. Ese era el clamor de Dios. Esta es la profecía que no va a dejar de cumplirse. Bueno, se fue el tiempo. Vamos a parar ahí. Si Dios permite, continuamos el día de mañana, aprovechando estos días, mirando estas verdades que están en la Biblia, están en el mensaje, solamente ponernos delante de nosotros para que traiga escena la fuerza en nuestra fe, en nuestra alma, una relación con Dios gloriosa. Vamos a orar. Que Dios lo bendiga. Amado Señor Jesús, gracias por este momento que nos permites tener, meditando y enfocando, Señor, nuestra vista en tu palabra. Verdades, Señor, que revelan el mundo invisible del enemigo moviéndose para evitar, Señor, el éxito en aquella gloriosa provisión del cielo para nosotros, afectando nuestro deseo, nuestra visión, nuestro entendimiento. Dios Todopoderoso, pero gracias porque has enviado los recursos que necesitamos, el colirio que necesitamos, la salud, la fuerza, Señor, el bálsamo en Galad que necesitamos, todas las cosas que son nuestra necesidad para traer una salud total, para traer una liberación total, una libertad total para salir fuera de Babilonia, fuera de todo espíritu inmundo, a veces es aborrecible, fuera del efecto y de la gloria de ese jinete, Señor, en su caballo blanco. Una gloria, Señor, que perecerá, que dejará de ser la gloria de Babilonia, Señor, llegando a su fin. Pero en esa hora, Señor, Dios Todopoderoso, habrá un pueblo, como en los días de Esdras, que anhelaba el libro. Un pueblo que busca y pregunta y anhela el camino de Sion. Oh Dios, y que busque un compañerismo, pero bajo el pacto de Dios, bajo el pacto eterno con Dios. Oh Padre, gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo, Señor, porque sabemos que ese pacto es tu palabra en la mente y en el corazón de cada creyente.
Y así es que, gracias por todo. Encomendamos a ti la vida de cada creyente, que tu palabra sea una ayuda y un despertar hacia su fe y hacia su relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Puede pasar nuestra hermana.